Hola, bienvenidos de nuevo al comentario semanal de divisas aquí en forexperiences.com. Una semana que ha estado un poco movida, que os pasaremos a relatar en breves momentos. La verdad es que ha sido una semana interesante y marcada pues por una de las citas las cuales nos tiene acostumbrados el mercado, que son las decisiones de política monetaria. En esta ocasión, pues bueno, hemos visto cómo se celebraba la reunión mensual de política monetaria del BCE y bueno, pues Draghi, digamos que no nos ha decepcionado en absoluto. Tras varias semanas fijándonos prácticamente de forma exclusiva en lo que sucedía al otro lado del Atlántico, esta semana Draghi, por lo que veremos luego, pues ha revolucionado un poco el mercado con unas declaraciones afirmando la decisión del BCE de utilizar todas las herramientas que hay a su alcance para un poco revertir la situación, ¿no? Una situación económica que no se acaba de aclarar, una economía que no acaba de despegar y que tiene pues varias losas encima, tanto internas como externas, ¿no? Esta parece que se está vigilando muy de cerca la posible crisis en los emergentes y el posible impacto que tendría en economías como la europea. Semana, como decíamos, en la que Draghi ha frenado al euro. El euro iba ganando terreno más que por propio vigor de la moneda, por debilidad de la contraria, del dólar norteamericano. Y pues las palabras de Draghi vuelven a colocar al euro en mínimos, que es donde al parecer pues tiene interés el BCE en la zona en la que se desarrolla la cotización. Respecto a la libra dólar, pues tenemos una semana bajista, un fuerte retroceso, excepto por datos macro. La verdad es que la libra esta semana ha efectuado un fuerte descenso en consonancia con lo que ha pasado en su par altamente correlacionado como es el euro dólar. El dólar yen, pues la verdad es que esta semana hemos salido un poco del letargo gracias a datos de desempleo que han impulsado al yen hacia arriba, rompiendo con relativa comodidad y un pullback de confirmación el nivel de los 120 yenes. Respecto al dólar y al oro, confirmamos de nuevo este nivel estratégico de los 1.170 dólares, un nivel a medio plazo muy importante y que pues día a día nos lo va confirmando la cotización, ¿no? Esta semana veremos cómo ha habido un movimiento de péndulo, un movimiento de pivote alrededor de este nivel y hay una alta negociación en esta zona de este par. Y respecto al dólar australiano, pues bueno, vemos que quizás un poco se nos está confirmando el fin de la corrección si utilizamos un poco una visión de medio plazo con los gráficos a corto, como os vamos a enseñar. Creo que es una técnica bastante interesante que nos permite ver un poco, comprender las dinámicas del mercado. Y acabaremos como siempre con el activo de la semana. Esta semana no es un activo distinto a los que trabajamos, sino que evidentemente pues hablaremos un poco reafirmando nuestra teoría sobre el euro dólar y viendo exactamente todo lo que está sucediendo alrededor de la moneda europea y las motivaciones sobre todo de por qué el Banco Central Europeo pues está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Que es básicamente intentar que despegue un poco la economía europea. Bueno, vamos a pasar como siempre a examinar el euro dólar en primera instancia. Vamos a ver el corto plazo. Semana, como veis, claramente pues a la espera de lo que ha sucedido en realmente el momento crucial que es la rueda de prensa de política monetaria por parte de Mario Draghi. Podemos ver aquí claramente pues cómo esta rueda de prensa ha provocado una caída potente del par. Nos hallamos en niveles de 113,51 y hemos acabado en niveles de 1,13 y hemos acabado en niveles de 1,10, es decir, hay una caída de 300 puntos, pues incluso perforando por delante, ¿no? una importante línea de tendencia que nos viene pues de bastante atrás, ¿vale? Es decir, esta línea de tendencia viene desde septiembre, finales de septiembre. Es decir que bueno, ha sido un movimiento con bastante potencia debido a las palabras de Draghi. Draghi sabemos que es un hombre muy hábil a la hora de medir sus palabras y otra vez más pues lo ha demostrado. Veremos luego en el largo plazo y en el análisis como activo de la semana pues un poco nuestra visión un poco más a medio plazo o largo, a ver de cómo puede estar evolucionando la cotización del euro dólar.
Respecto a la libra dólar, tenemos una libra dólar que nos marcó máximos a principio de semana y ya los ha respetado durante todo el resto de la sesión. E incluso tuvimos un dato bastante positivo de ventas al por mayor de Reino Unido, lo que hizo dispararse otra vez en la valoración de la libra, pero tocó esta zona de techo y rápidamente fue rechazado hacia abajo. Es decir, vimos como aquí entraba papel a la hora de la publicación de la noticia, pero vemos aquí como hay una más importante entrada de volumen, incluso que rechaza al par de estos niveles y ya inicia el movimiento bajista posterior, que nos ha llevado a niveles de 1.5310 desde niveles de 1.5480, 170 puntos de descenso. Ha sido una semana bastante más volátil que las anteriores. Esto demuestra una vez más pues las teorías de que el mercado se mueve por impulsos y se mueve muchas veces por datos macro, y bueno, pues la noticia, digamos, de Draghi ha revolucionado un poco pues todo el mercado, ¿no? Draghi y otros factores, porque tenemos, por ejemplo, ahora estamos viendo el dólar yen y vemos como pues las peticiones de desempleo de Estados Unidos también ha efectuado un impulso y un desequilibrio en los rangos en los que se movía pues el dólar yen durante los últimos meses, ¿no? Hay que tener también en cuenta la decisión del Banco Central de China de volver a bajar los tipos, y por lo tanto eso también ha tenido un efecto en los mercados. Esta decisión se ha tomado hacia finales de semana, creo que fue el viernes, y por lo tanto todas las oscilaciones potentes que podáis ver el viernes seguramente serán debido a ese cambio de política monetaria. Respecto al dólar yen, pues vemos claramente cómo es una semana neutral hasta que entra en juego las peticiones de desempleo de Estados Unidos, un dato positivo y que hace cambiar totalmente el sentimiento, la dirección, el momento del par, y le hace romper esa zona que era testeada y que le costaba de superar de los 120 yenes. Vale, podemos ver aquí como esta zona de los 120 yenes es una zona que le ha costado superar. Superó, hizo el correspondiente pullback y rápidamente pues se nos fue hacia arriba. Un punto de entrada excelente dado que pues bueno, por nivel técnico, los 120 yenes eran nivel de bastante de referencia, y pues bueno, nos hace un buen impulso hacia arriba y un buen pullback, pues podría ser un buen punto de entrada, confirmado además por entrada aquí de volumen. Vamos a ver el dólar australiano. El dólar australiano, vemos como pues esta semana ha sido una semana de, parece, confirmación de finalización de este impulso alcista. Vamos a ver un poco, a relacionarlo un poco con el largo plazo. Creo que interesante que veáis esa relación. Vamos a examinar aquí el largo plazo del dólar australiano. Es decir, siempre hemos dicho que el sentimiento a largo plazo del dólar australiano era bajista, ¿no? Aunque nos hallábamos, como vemos aquí en el gráfico semanal, en un periodo de corrección. Este periodo de corrección ha llegado a tocar este nivel FIBO de 0,7341, y a partir de aquí pues parece que se está empezando a agotar este periodo, ¿no? ¿Cómo podemos traducir esto, que es un gráfico de largo plazo, a un gráfico, digamos, de corto, o a nuestro gráfico donde hacemos trading? Pues bueno, podemos intentar tener una visión más global, comprimir el gráfico al máximo posible, y podemos ver aquí cómo se efectúa esta escapada al alza, que es esta corrección que estamos viendo, esta rotura de esta media de largo plazo. Para hacer este tipo de estrategias de hacer operativa o visión en múltiples time frames, son muy útiles en los gráficos a corto plazo las medias de largo plazo, porque son una referencia sobre los gráficos superiores. Aquí vemos esta rotura que nos da inicio a este fuerte impulso, ¿vale? Y este fuerte impulso podemos ver cómo, pues bueno, ya la semana anterior nos marcó ese máximo, no fue capaz de repetir el máximo, y a partir de aquí pues ha empezado una normalización del movimiento y ha empezado a descontar ya el retroceso o la vuelta a la tendencia primaria, que nos confirma con esta rotura de aquí y este máximo que no vuelve a superar estas dos zonas de aquí. Por lo tanto, si vemos en el corto plazo al dólar australiano, pues tenemos una estructura en la cual nos está indicando que posiblemente veremos nuevas caídas. Por lo tanto, atención a la pérdida de los 0,72, porque podríamos ver nuevas caídas que pasarían a confirmar la vuelta a la tendencia primaria que vemos en el largo plazo.
Vamos con el oro, semana en que el oro nos demuestra otra vez que el nivel de 1170 es un nivel estratégico, es un nivel importante, ¿vale? Como podemos ver aquí, y realmente esta semana, pues bueno, no sé, hemos visto cómo ha rebotado primero hacia arriba en este nivel, ha vuelto otra vez rápidamente, seguramente debido aquí a noticias macro, pues ha vuelto a niveles inferiores, pero se mantiene en esta zona, en una zona en que tiene el nivel de 1170 a su alcance en el recorrido, digamos, diario, y a eso hace que esté pivotando continuamente alrededor de esta zona. Las noticias del avance del PMI manufacturero de USA provocaron una caída contundente, seguramente pues apoyada por el tema de la decisión del Banco Central de China, y por lo tanto pues ha habido una caída que ha vuelto a dejar por debajo de los 1170 pues a la cotización del par. Respecto al petróleo, hemos visto un petróleo que a diferencia de lo que nosotros pensábamos, pues bueno, sigue cayendo. Nosotros esperábamos un rebote en el medio largo plazo, pero por ahora la verdad es que el mercado pues va en otra dirección, por lo tanto deberíamos empezar a descartar ya esta hipótesis que teníamos, porque la verdad es que en los últimos días no ha sido capaz en ningún momento de revertir esta situación, ¿no? Hemos visto aquí, y por lo tanto pues no parece que vaya a haber movimientos a la contra. Ya están $44 y por ahora es evidente que nuestro pronóstico tiene que ser claramente bajista. Vamos ahora en el largo plazo, un largo plazo que vamos a empezar en esta ocasión por la libra dólar, porque el euro dólar lo trataremos como activo de la semana. Creemos que es algo que hay que tratar aparte porque es importante, unas cuantas conclusiones y cosas a tener en cuenta que os vamos a contar. La libra dólar, el hecho más destacable es este nivel de aquí que hemos visto a 0,5340, 0,5360. Es un nivel sobre el cual pues vemos que tiene una influencia muy potente, porque una vez se rompe parece que empieza a pivotar sobre esta zona, al igual que históricamente lo ha hecho. Y bueno, pues esta semana nos ha dejado ligeramente por debajo de este nivel, viendo que tenemos una zona de resistencia en límites superiores marcados por el 1.5550 principalmente. ¿Qué podemos esperar de esta semana? Bueno, pues quizás veamos un ligero retroceso y un ataque de nuevo a niveles superiores, pero si no hay una entrada fuerte de volumen que desequilibre, veremos seguramente un movimiento de pivote en las próximas semanas alrededor de esta zona, como ya se ha repetido pues históricamente, ¿no? Podemos ver aquí. Entonces podríamos ver ahora un nivel en el cual el par pivote sobre esta zona. Vamos a ver el dólar yen, un dólar yen en el cual pues ha roto esta semana, mediante este impulso por la noticia macro de Estados Unidos, por los datos de desempleo, este nivel de 120, que es el que os contábamos antes. 120, mirar aquí y aquí y aquí, es decir, es un nivel que durante este 2015 está siendo el nivel de referencia, por lo tanto un nivel importante, un nivel que para romperlo, tanto si es hacia arriba o hacia abajo, pues hacen falta movimientos de cierta dimensión, como el que ha ocurrido esta semana debido a la aparición o a la publicación de los datos macro de desempleo en Estados Unidos. Futuro del par, hombre, si vemos que ahora el par consigue consolidar este nivel 120, evidentemente tenemos que mirar ya hacia el niveles de primero 121,90, 123, 124 prácticamente, pero prácticamente el nivel son los 125 yenes, que es el máximo histórico que tenemos aquí, que es un máximo, vamos, que se corresponde con el máximo de 2007. Por lo tanto, este es realmente el punto, la piedra de toque de verdad. La piedra de toque de verdad son los 125 yenes que tenemos aquí arriba. Atacar esos 125 yenes, pues creo que puede costar porque, bueno, el par, excepto momentos puntuales, no es un par que se caracterice por tener un fuerte, excepto momentos puntuales, como decimos aquí, pero es un par que tiene largos tramos en los cuales pues hay unos rangos muy estrechos. Veremos si es capaz de saltar y volver a atacar esta zona de 125, pero no creo que unos datos momentáneos semanales de desempleo sean capaces de impulsar al par para llegar a romper este nivel de 125. Podríamos ver quizás algún otro testeo, eso pues podría ser relativamente posible, pero no creo aún que haya llegado el momento de romper los 125. Vamos a con el oro. Poca cosa a contar sobre lo que os hemos dicho a corto plazo, 1170.
Es decir, ese es el nivel de referencia, como podemos ver aquí, y por lo tanto es el nivel que hay que tener en cuenta. En esta ocasión pues llevamos 3 semanas pivotando alrededor de este nivel. Veremos lo que hace. Por debajo pues bueno, tenemos un nivel de 1100 que es un nivel importante, y por encima el nivel de 1200 también ha demostrado un poco su consistencia. Actualmente tenemos la media de 50 periodos además en los 1180, es decir, este rango 1170 1180 va a ser un rango difícil de batir para el par en las próximas semanas. Por lo tanto, atentos a los posibles rechazos y a los posibles descensos hasta niveles más cercanos a 1100. Respecto al dólar australiano, ya os lo hemos comentado antes, pronóstico claramente bajista en el largo plazo, apoyado por el movimiento que hemos visto aproximando la lupa al corto plazo, viendo ese movimiento de 1,23 y ese movimiento de agotamiento de esta reacción, de este retroceso que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestro pronóstico no tiene que ser otro que, con un stop colocado por encima de este nivel de 0,7340, pues una bajada buscando los niveles de 0,6914. Esto sería el pronóstico para nosotros más probable. Atención al momento en el cual pues no veamos el próximo mínimo por debajo del 0,6914. Entonces podríamos ver impulsos que nos podrían llevar a testear esta zona de aquí, que en este momento pues son los 0,7719. Bueno, hemos visto un poco la visión general del mercado. Ahora vamos a ir, como siempre, al activo de la semana. Esta semana no hemos escogido ningún activo en especial, sino que vamos a ver, perdón, no habíamos escogido. Vamos a cargar el fichero. Hemos escogido el eurodólar por una razón muy simple, ¿no? Porque realmente esta semana no podía ser de otra manera. El amigo Draghi pues ha hecho que escojamos el eurodólar, ¿no? Vemos el eurodólar a largo plazo. Este de aquí es la zona de 2014, donde el par pues empezó. Bueno, volvemos con las dificultades. Vamos a ver, configuramos el aparato. Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? 2014, el euro empieza un descenso brutal y contundente. Se hablaba de la paridad, pero se detiene en este nivel, ¿no? Que prácticamente es el 1,05, que este es un nivel absolutamente de referencia. A partir de aquí hemos visto una recuperación del euro dólar, no tanto por la fortaleza del euro, no tanto porque el euro suba, sino porque el USD baja, ¿vale? Recordar que estamos con un par de divisas, por lo tanto no es un activo, es un par de activos. ¿Por qué baja la moneda norteamericana? Bueno, pues baja porque realmente se está esperando que haya una subida de tipos y esta subida no se produce. Por lo tanto, pues bueno, los inversores, los actores de mercado que se estaban posicionando a lo largo en el dólar pensando en una subida de tipos inminente, pues están deshaciendo posiciones, y conforme la moneda se va debilitando van saltando stops. Por lo tanto, este proceso pues se va, digamos, acelerando en cierta medida. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que tenemos aquí zonas realmente contundentes de resistencia a que el par siga ese ascenso. Estas zonas pues están muy cercanas al 1,15. Este ascenso que nos ha llevado hasta aquí y esta zona de techo nos está dibujando una figura de cuña, ¿no? Podemos ver aquí claramente. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, pues que yo creo que esta semana seguramente, aparte de las conversaciones que haya podido haber entre Draghi y Yellen, o homónimos suyos, ¿no? o gente de su confianza que nosotros no sepamos, es evidente que si descontamos la última vela, que es esta vela, que es la de esta semana, podemos ver que el par se hallaba en una situación en la que todo indicaba que podía producirse una fuga al alza. Es decir, bueno, pues estábamos, ¿no?, presionando esta zona de techo, y cada vez más las posibilidades eran de una fuga al alza. Una fuga al alza, evidentemente, con los niveles de inflación que hay en la zona euro, pues preocupa y mucho al Banco Central Europeo, sobre todo por el tema de las exportaciones, ¿no?, por el tema de la competitividad de la zona euro. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el señor Draghi? Pues el señor Draghi lo que ha hecho es actuar. ¿Cómo ha actuado? Pues bueno, ejecutando la primera medida que él siempre hace, que es no gastarse un euro, pero hablar y decir lo que va a hacer.
Draghi ha dicho que se va a ampliar el QE. ¿Y cuál ha sido la reacción inmediata del mercado? Pues bueno, euro bajista, y hemos pasado a tener un euro en niveles cercanos a 1,15 a tenerlo en niveles de 1,10 y de romper la línea de tendencia alcista. Por lo tanto, dado la afirmación del señor Draghi que en diciembre, se va a ampliar el QE, y dado la visión técnica que tenemos con esta potente zona de techo aquí, ¿qué podríamos ver en las próximas semanas? Bueno, pues yo creo que podemos ver cómo los operadores muy de corto plazo que han aprovechado estas declaraciones de Draghi para hacer sus operaciones desharán las operaciones. Esto provocará un aumento a través del dólar que no llegará a superar esta zona de techo, por lo tanto nos generará aquí un nuevo máximo menor que el máximo anterior, y luego veremos seguramente un descenso de el par. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Veremos seguramente un descenso del par, es decir, podríamos ver una figura de agotamiento con un objetivo para ir bien lo más cercano posible a esta línea de tendencia, porque nosotros podríamos colocar el stop o aquí si tenemos un perfil más arriesgado, y podríamos ver un descenso. ¿Un descenso hasta dónde? Pues bueno, primera parada aquí, segunda parada 1,05. La primera parada pues estaría cerca, ligeramente por debajo de los 1,10, que esto es pues 1,09 aproximadamente. Podemos ver este movimiento en las próximas semanas. Todo esto además nos viene confirmado porque aquí ya veíamos que se vaticinaba una posible rotura al alza, que es la que hemos visto aquí, y aquí pues estábamos aún en una posición neutra. Atención a la subida de momento bajista y a la rotura del MACD hacia abajo, cosa que nos confirmaría este movimiento de aquí. Por lo tanto, atención al euro dólar en las próximas semanas. Veremos esta próxima semana qué vela nos deja. Si nos deja una vela que no es excesivamente alcista, podríamos seguir confirmando esta teoría, y por lo tanto a esperar a que el par dibuje el movimiento correcto y se nos coloque en la zona que nosotros esperamos para poder abrir las posiciones a medio largo plazo. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos visto, como siempre, hemos dado como siempre nuestra visión del mercado. Recordar que esto no son consejos de inversión, sino simplemente es nuestra visión, tal como nosotros vemos el mercado de divisas. Espero que os haya sido de ayuda y nos veremos en forexperiences.com.